Tarek, dejamos en el aire una pregunta en torno a la marcha de las investigaciones. Hay dos que particularmente impactan. Una, de manera suprema, que es lo relacionado con la faja petrolífera del Orinoco. Fernando Travieso, que es un excelente técnico y experto petrolero, pronunció en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, en el curso de esta semana, un discurso impresionante por los datos que aportó. Él sostiene, por ejemplo, con propiedad, que en la faja petrolífera del Orinoco, en Venezuela, hay más petróleo que el petróleo que existe en el resto del mundo. Son el petróleo de Estados Unidos, de Irán, de Irak, de Arabia Saudita. Y el 60% está en el estado de Anzoátegui. Exacto. Para satisfacción tuya. Sí. Y lo otro es lo que tiene que ver con la ULP. Pepe, mi hijo, tú sabes, hizo múltiples denuncias que no pararon en nada. Quedaron archivadas, fundamentalmente. Bueno, empecemos pues. Bueno, sí, fíjate, cuando nosotros ingresamos al Ministerio Público sabíamos que el reto era muy grande, ¿no? No solamente trabajar los temas de la coyuntura, los que van saliendo en el día a día. Sabes que ha visto la gente que hemos tenido la seriedad, como lo hacíamos en la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Semanalmente, como cuando éramos gobernador del estado de Anzoátegui, informar de la inspección de obras, de la culminación de obras o de las políticas que se hacían. Cuando estábamos en el Parlamento, la rendición de cuentas, ¿verdad?, que hace un parlamentario. Es un deber institucional, ¿no? Eso también es un cambio, ¿no?, tremendo, porque la anterior gestión con la extitular duraba meses, no sé si lo recuerdas, meses, un silencio absoluto. Eventualmente un programa de televisión pactado. Yo creo que eso, aparte de ir en contra de lo que es la institución y el sistema de justicia, siempre va a ser muy sospechoso. Uno tiene que hablar, contar, decir cosas y, por supuesto, el tema que azota voces también, ¿no? Se ha conversado, se ha hablado, el desfalco en la faja petrolífera del Orinoco. Que, por cierto, ¿quién fue el primero que lo menciona? El propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Y le solicita al Ministerio Público, oye, que en vista de esos eventos abra la averiguación correspondiente. Nuestra gran sorpresa, José Vicente, es que no había ni siquiera una averiguación. No había una. Nosotros tuvimos que abrir, para que tengas una idea, en el sistema de Internet, con un código, el inicio de la investigación, porque no existía investigación alguna. ¿Qué otro caso hay? Entonces, pero fíjate, allí, ¿qué vimos allí? Nosotros tuvimos que, obviamente, tenemos que trabajar esto con PDVSA, con auditores de PDVSA, que nos han dado todo su apoyo. Allí hemos tenido una revelación lamentable, que yo la mostré al país el pasado jueves, de manera responsable. Primero, decir que frente al hecho no había investigación alguna y la hemos iniciado, con acciones, con solicitudes a PDVSA, a la Contraloría, sobre el tema. El tema vincula a 10 empresas con el presunto desfalco, producto o vía de sobreprecio, de 12 contratos que pudieran haberle causado al país, solo en esos 12 contratos, un daño patrimonial superior a los 200 millones de dólares. Tú me preguntarás, ¿por qué en dólares? Porque el tipo de evento que se hace allí, que es la procura, ser una empresa de proveedora de servicios, se hace en moneda extranjera. Entonces, te estoy hablando de 12 contratos que son la punta del iceberg de cosas que vamos a ir desarrollando en la investigación. Por supuesto, yo lo dije. ¿Y esa cantidad puede ser mayor? Yo lo dije igualmente y lo ratifico en tu programa. Yo estoy convencido que va a ser mayor. Entonces, comenzamos, ya hay 2 fiscales ahí designados. Ahí no había nada, te repito, sobre el tema. Tenemos el apoyo, como te dije, y tiene que ser así,
del Estado venezolano, en este caso de la industria que es víctima. ¿Sabías, no? Aquí PDVSA se convierte en víctima de un daño patrimonial que causó, en este caso, se presume, quien era gerente o la gerencia de la faja petrolífera del Orinoco, con estas empresas, en una pluralidad de delitos. Yo quiero ser muy preciso al mencionarla. Son 4. Concierto de funcionario público con contratista, evasión de proceso licitatorio, peculado doloso y asociación para delinquir. Tú eres abogado y sabes que esa pluralidad es terrible, ¿no? Entonces, claro, aquí vamos a ir siempre con el derecho a la defensa, siempre buscando que las personas, el que no la debe no la teme, se ponga derecho, es lo mejor. Pero hay la garantía, Tarek, de que se va a profundizar cada una de esas investigaciones hasta llegar al final. Bueno, si, fíjate, si tenemos que diferenciarnos del pasado que tanto hemos criticado todos, donde ni siquiera se anunciaban investigaciones, ocurrían los hechos delictivos y ni siquiera se empezaban investigaciones, como en este caso. En otros casos se hacía la pantomima, un teatro del inicio de una investigación que no arrojaba nada. Yo creo que aquí es diferente y tú sabes que es así. Me conoces. Los que han confiado desde la Asamblea Nacional Constituyente conocen, primero, que tenemos un sentido de justicia. Aquí no es revancha ni cacerías de brujas contra nadie, por favor. Aquí solamente es la llegada de la verdad. Ante un tema como este, donde la víctima es PDVSA, la empresa estatal petrolera, y se supone que está esta pluralidad de delitos, lo mínimo no es solo la apertura de una investigación. Yo creo que lo más importante es que la gente se vaya poniendo a derecho. Ya nosotros hemos solicitado a PDVSA toda la información importante en esta etapa preliminar, igualmente a Contraloría. Y luego en los avances, yo creo que el deber ya nuestro será ir informando, ya no de los hallazgos preliminares, sino de las cosas concretas. ¿Y eso qué va a significar? Que la gente diga, oye, mira, en Venezuela el Ministerio Público, la Justicia, no tuvo una concreción porque es que había complicidad con los delitos. Ahora no debe ser así, no puede ser así. El reto nuestro, entonces, fíjate, es doble. Entonces, obviamente estoy de acuerdo totalmente contigo. Es llegar al fondo, pero con justicia, con equidad, en todos los casos, no solo en esto. Lo entiendo, pero tú desafías en este momento una institución sumamente poderosa en Venezuela, que es la impunidad. Correcto. No. Y eso te da un peligro, tú lo sabes, ¿no? Sí. Peligro a mi propia integridad personal, porque ya recibí amenazas, lo digo al país. Apenas terminé la rueda de prensa, a mi teléfono recibí amenazas anónimas. Mire, yo les digo una cosa, quédese tranquilo, no se ponga nervioso. Yo estuve lamentablemente detenido el 12 y el 13 de abril, le vi la cara a la muerte y al fascismo y la gente vio en las imágenes televisivas que casi me caía a golpe con esos esbirros, pudiendo haber sido asesinado en esa patrulla. Previamente tú mismo, José Vicente, yo recuerdo, al menos en 2 oportunidades, siendo yo muy joven, y tú, parlamentario, denunciaste persecución en contra nuestra. Por lo tanto, mire, yo pido calma en ese sentido, ¿no? Porque no puede ser posible que si el fiscal general de la República, designado por la Asamblea Constituyente, comience unas investigaciones de este nivel, se pretenda anónimamente amenazarlo, amedrentarlo. Primero, que no me conocen, y segundo, que yo también sé defenderme. Mira, un poco fuera del tema, pero creo que no podemos concluir este programa sin que yo te pregunte acerca de tu actitud, de tu posición con respecto a la amenaza de los Estados Unidos contra Venezuela, incluso amenaza de un ataque bélico al país. Y, por otra parte, lo que tiene que ver con la conducta de la oposición venezolana en un momento tan difícil para Venezuela, que se expresa en un comunicado que para mí es una vergüenza, donde prácticamente se colocan al lado del presidente de los Estados Unidos
y cuestionan y rechazan al presidente venezolano. De entrada nosotros hemos abierto sobre ese tema una investigación. ¿Está abierta? Correcto. Hemos designado 2 fiscales probos en función de el acuerdo que emanó de la Asamblea Nacional Constituyente sobre un tema que ya es público y notorio. ¿Cómo es posible que voceros con nombre y apellido de la oposición en su élite dirigencial hagan una encuesta a ver si las bases opositoras están de acuerdo que nos invadan, que nos bombardeen? Yo he hablado de nuestras experiencias vividas en Líbano, en Siria, en Irak, países donde yo he estado, en Libia, en toda Centroamérica, incluso en Colombia. Mira, zonas devastadas absolutas y totalmente, de manera irreversible, con décadas para que pueda ser reconstruida moralmente el tejido de esas naciones, producto de invasiones, de ocupaciones militares. Porque, por ejemplo, Colombia está invadida. Ahí hay 6 bases militares donde los soldados de los Estados Unidos de América tienen inmunidad e impunidad para... Se dieron casos de 60 niñas violadas, ningún soldado fue preso. Han matado colombianos, ningún soldado estadounidense fue preso. ¿Por qué? Porque el padre de esa llegada a ese país de estas tropas, en este caso, presidente Pastrana, Uribe, Santos, le dieron inmunidad absoluta a los soldados estadounidenses de matar, violar en Colombia y no ir preso. Entonces, eso es una realidad. Eso que planteaste es así como lo dices. Y tiene que ser esa palabra tuya tomada muy en cuenta por el pueblo venezolano en general. Ahora, yo te repregunto sobre lo siguiente. Hablamos del tema de la faja, que es de una gran importancia. Sencoes, Cadivi. Exacto. Y te planteé también el tema de la OLP, ¿no? ¿Qué manejo le estás dando a esa situación? Fíjate, hicimos una mesa de trabajo muy importante, pero muy importante, esta semana, con todos los jefes, tanto de los cuerpos policiales y militares del país, para abordar temas de seguridad de Estado. Temas que tienen que ver con la seguridad, pues, del país. Y uno de los temas que planteábamos era ese, entre tantos otros, ¿no? Hacinamiento carcelario. Donde hubo violación flagrante de los derechos humanos, sí, ¿no? Hacinamiento carcelario, los procedimientos a la hora de las detenciones o de las actuaciones que en el pasado el Ministerio Público no quería colaborar con ninguna institución del sistema de justicia al respecto, ¿no? Cosa muy extraña. Yo creo que eso es como que exacerbar más la violencia. Cuando tú te aíslas y crees que eres un Estado en medio del Estado y un supraestado, no solo del sistema de justicia, sino como institución, para convertirlo en lo que fue finalmente, en un cartel de extorsión, de cobrar comisiones, etc. Entonces, ¿qué hicimos en esa mesa? Entre otras cosas, abordar una revisión profunda de la OLHP, que cambió de código. Y tú sabes lo que conseguimos nosotros también en el Ministerio Público, que sobre ese tema fue más la propaganda de lo que se hablaba. ¿Tú sabes cuántos casos le remitía la Defensoría del Pueblo al Ministerio Público sobre esos procedimientos? De redadas hechas sin ningún tipo de regularidad en, por ejemplo, las órdenes de allanamiento. Yo siempre he dicho, y todavía lo digo, estoy en contra de las redadas masivas, porque al finalmente golpean de manera generalizada a toda una comunidad. Yo estoy de acuerdo es con las detenciones selectivas producto del cruce de la data de CIPOL, del Ministerio Público, de los jueces en los estados, para que cuando tú hagas los allanamientos vayas directamente a donde tienes que ir y no producir estos efectos que tú y nosotros denunciamos en su momento y donde el Ministerio Público, como en otros casos, tuvo inacción absoluta. Porque más allá de la propaganda, ahí no hay, te estoy revelando algo, ahí no hubo una verdadera investigación. Tú entregaste una lista ante el Ministerio Público, lo hicimos coordinadamente muchas veces con Pepe, nosotros entregamos otra. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Impunidad, falta de justicia. Entonces yo creo que eso debe retomarse, todas esas investigaciones, porque quienes actuaron de esa manera, yo siempre digo que no lo hicieron porque está institucionalizado hacer eso,
sino porque mancillan su propio uniforme, como individuos que actúan al margen incluso de los propios códigos que establecen la Constitución y la ley y los propios cuerpos sobre el Estado. Entonces, va a haber una importante, yo voy a decir, anuncio esta semana entrante, porque aparte de la mesa de trabajo con los jefes de los cuerpos policiales, a quienes públicamente quiero agradecer porque fueron todos, ¿verdad?, las autoridades, hicimos luego una mesa técnica el viernes y eso cruzado va a producir ahora un plan de acción conjunto donde estamos incorporando al Ministerio de Asuntos Penitenciarios y al TCJ. Yo creo que es así, José Vicente, como se le puede dar una señal importante a la democracia venezolana, ¿verdad? Somos una democracia que tenemos imperfecciones, es verdad, pero tenemos todos que luchar para mejorarla, para restituir ese Estado de Derecho con el principio de cooperación entre poderes públicos. Esto quiere decir que hay tarde para agarrarlo. Bueno, si Dios así lo quiere y si nuestros benditos ángeles lo desean, y también yo diría aquellos que no quieren, ¿no? Porque yo siento que hay gente que se molesta desde lo que implica los intereses que se tocan en algún momento, que siempre van en contra de lo que es el principio del humanismo, ¿no? Bueno. Le decían a uno lo peor, pero entonces yo digo, uno en el fondo busca dentro del budismo el equilibrio, ¿no? Eso siempre es bueno, el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio entre las cosas positivas. Siempre me voy a sumar al llamado de diálogo, en medio de las peores circunstancias, para la convivencia pacífica, para la concordia de la nación venezolana. Yo creo que hacia allá apuntaremos, José Vicente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Y muchas gracias. Un gran honor. Una pausa y al regresar los confidenciales.